como dicen muchos, los días se van volando y hay muchas de estas secciones que son semanales, a veces son mensuales y a veces pues son entrevistas que repetimos, a lo mejor pasado un tiempo y vuelven por aquí los invitados. Lo importante es que ustedes siempre no se olviden de la gente buena que tenemos también por aquí, muy válida, y sobre todo en este tipo de secciones donde lo que queremos es fomentar la lectura. Y ustedes dirán, pues yo veo ya el que está en el canal de YouTube ahora mismo o en las redes sociales, pues ese estudio número 2 de Radio Realejo y la invitada. Pues sí, porque vamos a entrar en este apartado que decimos pinceladas literarias y que además tenemos a Lupe Pérez, que es escritora y autora de ese libro que ella ha escrito, Historias en Guerra. Bienvenida. Y te digo que los días se van volando, ¿no? Y te parece que fue ayer cuando te despedíamos por aquí por nuestros estudios y hoy ya te encontramos de nuevo por aquí. Sí, ¿qué tal? Verdad Muy que, buena. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. La verdad que muy contenta de estar aquí de nuevo. Sí, es verdad lo que tú dices, se van volando las semanas. Sí, y los meses, Total. sí, parece que fue ayer cuando estamos despidiendo el año y dándole la bienvenida a este año y mira, ya hemos avanzado. No digas más nada que nos hacemos mayores, José Eso es Manuel. verdad, eso es verdad, eso es verdad. Es verdad. Bueno, de todas maneras, yo sé que en este tipo de secciones contamos pues cosas que a veces nos tenemos que remontar en el tiempo, ¿no? Por eso decías tú lo que nos hacemos mayores, pero de lo que vamos a contar es que traemos aquí o bien personas nacidas aquí o que han venido por aquí o de otros lugares que son muy conocidos como escritores y que muchos de ustedes pues se han reflejado en ellos o por lo menos los han leído y eso también es muy, muy importante porque mucha gente dice, pero ¿quiénes son? O me suena que escribió un libro, sí, y tal. Y yo creo que ha acertado aquí la amiga Lupe en traernos un poquito el recordar, como bien dice la sección, que yo un día le dije, ¿te gustó esto de pinceladas? Y dice, me encanta. Te quedó perfecto. Pues son pinceladas, ¿no? Y hoy vamos a tener también, ¿no? Algún invitado, ¿no? También vamos a tener, claro que sí. ¿Y cómo va a ser el libro tuyo? ¿Ya por Pues la mira, cuarta edición? Genial, cuarta edición. Hoy me traje un fisquito. ¿Sí? Para, si quieren, ¿Hacía les tiempo? leo. Voy haciendo boca ahí un poco para matar el gusanillo para alguien, porque bueno, igual pues a los oyentes les puede llamar la atención y bueno, les doy alguna pincelada también. Hacía tiempo que yo no escuchaba eso de fisquito, y a nosotros decimos fisquito es una cosa cortita. Sí, pues aquí traigo un fisquito. Vale, ¿y por dónde vas a abrir ese libro hoy? Pues mira, hoy lo voy a abrir por la página, a ver, aquí tenemos la página 55. Bueno, voy a abrirlo por el segundo relato, que es el relato de María. Cuando voy a las firmas, bueno, que a veces la gente me pregunta, bueno, ¿y el libro de qué va? Y entonces yo les cuento, pues eso es lo que son 3 relatos y demás. Y entonces siempre le digo a veces a algunas personas que, bueno, a mí me gustan mucho los cuentos de hadas, ¿no? De pequeña yo leía muchísimo y, bueno, pues tenía muchos cuentos. Entonces yo siempre les digo, bueno, y en uno de los relatos hay un cuento ahí implícito que no quiere decir que la protagonista o el protagonista tenga precisamente ese cuento exacto en su vida, pero bueno, se nombra y es bastante evidente, ¿no? Entonces, bueno, con este fisquito, correcto, va a haber un poquito de eso, ¿no? Y van a saber de qué cuento va. Y si quieren saber más, pues nada, tendrán que comprar el libro. Sí, además el libro está en cualquiera de las librerías y sí. Si en ese momento, por lo que sea, no lo encuentran, se lo pueden pedir o ya le dicen el lugar a lo mejor más próximo donde se encuentra. Sí es verdad que, bueno, eso no lo dice ella, lo digo yo, que ya estamos por la 4ª edición. Por lo tanto, las 3 anteriores se fue en un pispaz volando, ¿no? Sí. Esos libros. Así que dense prisa porque a lo mejor si están interesados puede que vaya a algún sitio y ya no los encuentre. Sí, claro, ya luego vamos a ver, pero bueno, te digo, en 6 meses ya han pasado, en 6 meses 4 ediciones, estamos ya en la 4ª edición. Pero o sea que muy bien, la verdad. No pasa nada porque a través de las redes sociales le pueden escribir a ella, a Lupe, y ella ya les busca un ejemplar.
Sí, bueno, ya eso a través de las librerías, de la editorial, con M de Mujer, de Atlántida Distribuciones, o sea, canales para hacerlo llegar, o me lo dicen a mí y yo ya también y digo, chicos, hay que ir, ¿cómo hacemos? Que faltan libros, ¿no? Pero bueno, que todo tiene solución y van saliendo, de hecho por eso hay tantos ya afuera, ¿no? Lo cual, pues bueno, se lo agradezco mucho a tanto, bueno, al principio, pues amigos conocidos que son los que comenzaron comprándolo, porque al final, pues siempre entiendo que es así, y luego ya pues a tantos desconocidos, pues que han confiado y bueno, tantas opiniones y tantas reseñas que me van llegando, o sea que genial. Bueno, pues nada, leo un poquito para todos los oyentes, pues de el segundo relato, que la protagonista es María. Y bueno, el segundo relato se llama Zapatito de Cristal, con lo cual creo que ya queda un poco claro de qué cuento estamos hablando. Y bueno, leo un pequeño fragmento, ¿no? Esto es pues María, para hacer un poquito reseña, un poquito ambientar. Bueno, María va a tener una boda en su familia. María es una niña. Y bueno, va con su familia a una zapatería muy peculiar, que es la zapatería de Don Nicolás. Perfecto. Entonces ella pues cuenta esto, ¿no? Lo más curioso es que en esa casa de zapatos también había muchos cuentos que amenizaban cada espacio. Cuentos de elfos en la zona de zapatos de Villa de Caballero. Robin Hood era el protagonista de la zona de montaña. Mary Poppins en zapatos de señora. Pipi calzas largas siempre en la zona de novedades. Pero a María le encantaba el escaparate de los cuentos de hadas, donde estaban los zapatos de princesa. Allí se fueron corriendo al entrar y allí los vio. Eran unos zapatos de cristal, con la punta ligeramente redondeada, totalmente transparentes, con un pequeño tacón casi imperceptible. Parecía que se les hubiera dado brillo 1000 veces, y al acercarse desprendían destellos. Eran preciosos. María se quedó allí, mirándolos, y pensó en la Cenicienta. Esos debían haber sido sus zapatos, unos zapatos mágicos. Los quería mucho, sabía que eran para ella. Qué bonito, ¿no? Ahí, como Gracias. Dice, hasta aquí puedo yo leer. Hasta aquí puedo leer, porque ¿qué pasó después con eso? ¿Los compraron o no los compraron? ¿Dónde fueron los zapatos? ¿Qué tienen que ver en el resto de la historia? Pues ahí lo dejo. Hay que seguir. Ahí lo dejo, para quien le pueda gustar. Ya lo saben, amigos oyentes, Historias en Guerras, con la autora, con Lupe Pérez, y en este tiempo de radio donde queremos seguir fomentando también la lectura, ¿no? En esta parte de pinceladas literarias, pues hoy yo no sé a quién trae, porque muchas veces yo estoy haciendo aquí el programa, ella está por fuera esperando que le toque en el turno de entrar en el guión, y a veces no hablamos de quién se trata el personaje que va a traer, para un poquito también conocer algunas pinceladas de su trayectoria y algo que nos pueda a nosotros también pues recordar la figura. Por eso yo estoy un poquito ahí tirando barro a ver de quién se trata. ¿Hoy a quién has traído? Pues mira, hoy traigo a un autor, bueno, de sobra seguro que conocido aquí en Canarias, sobre todo en Tenerife, y también, bueno, te quiero decir que me hace mucha ilusión hablar de este escritor, de este autor, porque también me siento vinculada personalmente a ese autor, y es Tomás de Iriarte. Ah, pues mira, muy bien. Me siento vinculada realmente por su nombre, porque bueno, yo estudié, de hecho lo pone en la biografía del libro, ¿sí? Que además lo señalé. Yo estudié en el Instituto de Educación Secundaria Tomás de Iriarte, que está en Santa Cruz, concretamente en Ofra, ¿vale? Yo estudié allí. Bueno, también Tomás de Iriarte, por supuesto, en el Puerto de la Cruz, vinculado, que tiene la biblioteca, sí. ¿no? Está la biblioteca, también hay un colegio, ¿no? Sí. Un colegio de primaria. La casa. También, entonces, quiero decir que Tomás de Iriarte al final está muy vinculado a Canarias también, bueno, en España en general, o sea, es un autor totalmente reconocido por el género de la fábula. Un personaje con letras mayúsculas. Totalmente, y de hecho me siento también muy vinculada porque, bueno, el Instituto Tomás de Iriarte, de hecho estuve hace nada. Te emocionas, ¿eh? Sí, no hace ni un año, que lo quería contar a los oyentes, no hace ni un año que estuve allí. Y claro, hacía, pues, yo tengo 45 años, dicen que las mujeres esas cosas no las dicen, pero bueno, yo tengo 45. Tú eres ya una mujer pública y lo puedes decir. Eso, sí. Bueno, yo tengo 45 años y yo hacía, pues, claro, si salí del instituto con 18,
pues claro, hacía casi 30 años, 27 años que yo no pasaba por allí. Y pasé pues el año pasado. En redes se empezó a mover que el Tomás de Iriarte cumplía, el Tomás, nosotros lo llamamos el Tomás. Sí. El Tomás cumplía 55 años. 55 años. Entonces, bueno, en redes se empezó a mover, antiguos alumnos y demás, y hubo un evento, o sea, hubo un acto oficial, y bueno, allí nos encontramos profesores, claro, imagínate, volver después de casi 30 años a mi instituto. ¿Y viste las aulas donde tú estabas? Claro, sí, ese instituto, claro, cuando yo llegué, ese instituto tenía 1.100 alumnos, de hecho lo estuve hablando allí con el equipo directivo actual, tenía 1.100 alumnos, yo me acuerdo, yo venía de un colegio pequeñito y llegué a aquella mole, era enorme, de hecho, una de las entradas es la casa cuna, ¿no? Lo que siempre hemos llamado la casa cuna allí en Ofra, una de las entradas está por allí. Y todo ese ala que va más hacia la zona de la casa cuna, ahora mismo está cerrado porque, claro, realmente no necesitan toda la infraestructura, ¿no? Entonces, la verdad que es un espacio que está ahí, pues ahora mismo cerrado, y luego, bueno, están usando la otra ala para los alumnos, ¿no? Bueno, me encantó volver, me trajo muchos recuerdos, muchísimo. Encontraba profesores, antiguos compañeros. Bueno, y sobre todo José Manuel me caló mucho porque, bueno, al final quizás pues Ofra es una zona de la periferia de Santa Cruz, ¿no? Donde yo me crié. Y bueno, sí que es verdad que me emociona mucho ver cómo esos chicos trabajan, con qué ganas, y cómo esos profesores también, ese equipo directivo. Tienen una Radio Tomás. ¿Sí? Tienen una radio, sí, radio que te lo quería decir. Sí. Tienen Radio Tomás, estuve por allí viendo un poquito. Y fíjate tú, estuve por allí y yo no tenía ni idea de que algún día iba a acabar hablando aquí contigo. Estuve por allí viendo la radio, viendo a los alumnos grabando con los profesores. Bueno, profesorados muy implicados, los alumnos también. Sí que, bueno, eché un poco de menos que las infraestructuras no estén un poquito más cuidadas, falta un poquito de presupuesto por ahí, a ver si la Consejería de la Educación se pone un poquito las pilas. Creo que han pedido algunos proyectos, pedido algunas mejoras, porque realmente son unos chicos que tienen mucha inquietud. Me contaron que el año pasado 55 alumnos se presentaron a un concurso literario que hicieron en el instituto. Entonces, bueno, son chicos con inquietud y hoy en día es complicado. Seguro que no es tan complicado, pero tenemos esa idea de que las generaciones jóvenes no mueven. Y mira, 55 alumnos del instituto se presentaron al concurso literario. Entonces, bueno, hay que mover a esa gente y a esos chicos. Y bueno, siempre al final, si tus paredes están más bonitas, pues bueno, no es que vayas a ser mejor, pero también vas con otro ánimo a los sitios, ¿no? Y estás ahí en ese espacio. Entonces, bueno, para mí fue muy emocionante y bueno, desde aquí saludo al Instituto Tomás de Iriarte. Y bueno, quería contarlo por eso, porque me hizo mucha ilusión. Y bueno, ahora vamos ya, como digo yo, al lío, que es realmente el protagonista es Tomás de Iriarte. Que bueno, Tomás de Iriarte, estuve un poco documentándome y la verdad que en la Academia Canaria de la Lengua hay muchas fichas de autores canarios que están genial, ¿no? Yo miro bastante bibliografía, pero bueno, en concreto esta es una ficha que se hizo de Tomás de Iriarte, que la hizo Cecilia Domínguez Luis, de la que también pues hemos hablado. Sí. Bueno, entonces, bueno, pues aquí... Una mujer del norte de nuestra isla. Total, pues ella preparó un poco, yo me he documentado un poco en todo lo que ella comenta, ¿no? Tomás de Iriarte nació en el Puerto de la Cruz, en su tiempo era de la Orotava. Correcto. En el año 1750. Que ni tú ni yo éramos nacidos y no sabíamos cómo iba a transcurrir todo esto, pero es verdad que el Puerto de la Cruz, que fue la primera ciudad turística de Canarias, antes dependía de la Villa de Orotava. Sí, mira, pues eso es un detalle, por ejemplo, que yo no conocía. Y bueno, ves, al final yo también voy aprendiendo de un montón de cositas que voy ahí un poco investigando y leyendo. Él era descendiente de una familia de militares navarros que estaban afincados en Tenerife. Estudió hasta los 14 años en un convento de la Orotava al cuidado de su tío, el fraile dominico Juan Tomás de Iriarte. Y a los 12 años ya traducía los clásicos latinos. Entonces, bueno, pues la verdad que eso da detalle de la formación que ya él iba teniendo, ¿no? En 1764 se traslada a Madrid, donde residían sus hermanos mayores. Fue llamado por su tío Juan de Iriarte, que era un hombre muy culto y políglota, que tenía una gran influencia en la corte de aquella época. Allí termina su formación en Madrid con estudios de griego, francés, inglés, de todo, retórica, música, arte y poética. Tras la muerte de su tío, él ocupa el puesto de traductor en la primera Secretaría de Estado
hasta 1774. Estamos hablando de un personaje muy, muy en la élite, por decirlo así. Claro, o sea, llegó a un cargo, bueno, traductor en la primera Secretaría del Estado, pues me imagino yo, ¿no? Que para llegar ahí, pues tampoco, a ver, había que tener una formación y, como digo yo, una planta también, ¿no? Para estar ahí. Fue director del periódico oficial Mercurio y traductor de comedias, o sea que, bueno, tuvo ahí bastante trabajo y bastantes facetas, ¿no? Su fama se debe sobre todo a Fábulas literarias, que es un libro que publicó en el año 1782 y que, aparte de procurarle un gran éxito, también fue objeto de varios textos injuriosos y descalificadores, sobre todo de aquellos que se habían sentido aludidos, ¿no? Uno de sus grandes enemigos, que al principio fue amigo, fue Samaniego. Y luego también, pues, Forner también criticó su obra, ¿no? Yo a esto lo llamo, y se me ocurrió mientras lo iba leyendo y tal, pues esto en vez de ser pinceladas literarias serían puñaladas literarias, ¿no? Totalmente, ¿no? Porque, bueno, ya contaré un poquito que ahí se estuvieron ellos. Esto es como, pienso yo, tú sabes que hoy en día con las redes hablan mucho de los haters, ¿no? Que son los que te critican, un poco pues te acosan o se meten con las personas públicas y demás, ¿no? Pues ellos, claro, como no había redes, pues uno escribía, el otro le contestaba, contextos, pues como dice aquí, injuriosos y descalificadores, ¿no? Claro. Pues esos eran los haters, ¿no? Hablando así de aquella época, ¿no? Pues yo te contesto, te publico algo y hablo mal de ti o digo, ¿no? Digo mentiras y demás. Fíjate, y bueno, tú en esa época, ¿eh? Y todavía se sigue haciendo. ¿Ves? Antes era, ahora es como más inmediato, ¿no? Pongo un comentario y plas. Sí. Ahora, antes, bueno, le llevaba más trabajo porque tenían que escribirlo, publicarlo y todo esto, ¿no? Pero bueno, también lo hacían. Entonces digo, mira, puñaladas literarias era aquello totalmente, ¿no? Sobre todo entre Iriarte y Samaniego es lo que más yo quería hablar. Y bueno, un poco hablando un poquito de su obra, bueno, entiendo, fábulas. Yo creo que todos de alguna manera conocemos el género, ¿no? De la fábula. Las fábulas son historias o relatos cortos, normalmente interpretados por animales, y buscan siempre transmitir una enseñanza, ¿no? Como por ejemplo el pastor y el lobo, ¿no? Que siempre decimos, claro, si siempre está diciendo que va a pasar algo malo, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, luego el día que viene de verdad, no le haces ni caso. No le haces nada, sí. Pues eso, de ese tipo, ¿no? No es en concreto, pero fábulas, ¿no? Sí, un ejemplo. Esos son las fábulas, ¿no? Pequeñas historias, normalmente, bueno, sobre todo con animales y que tienen una enseñanza. Se le puede considerar a Tomás de Iriarte una de las figuras más destacadas de la segunda mitad del siglo XVIII. Concentró todo su esfuerzo en elevar el nivel cultural de la sociedad de la época, desde todas las facetas literarias que conocía, no solo de la escritura, sino también la música y demás, ¿no? Escribió diferentes obras teatrales y poéticas, un poema didáctico que se llama La música, y bueno, con lo que más, digamos, lo que decíamos, con lo que más tuvo su mayor, digamos, boom en este sentido, fue las fábulas literarias, de las que se registraron 10 ediciones en el siglo XIX, en el siglo XIX sí se registraron, y luego también fueron traducidas al portugués, al italiano, al inglés y al alemán. O sea que que quiero decir que fueron demandadas además, ¿no? Aunque él no es el creador del género de la fábula, porque la fábula viene de mucho antes, sí se le suele considerar el primero que trata en ellas de temas lingüísticos y literarios. A veces sus textos van dirigidos a criticar autores, incluso a lectores. Y lo único que, bueno, siempre llevan una moraleja para dar más importancia a lo que se narra, ¿no? Y bueno, al final, pues, aquí un poco lo que nos comentan es eso, ¿no? Que incluso aquí se habla también de que hay algunas críticas negativas sobre algunos poemas que el propio Iriarte incluso pues no había sacado, y que luego, bueno, fueron editadas más adelante, y eso sí me llamó la atención, no sé si a lo mejor se había hablado tanto, ¿no? Que, bueno, hay algunos títulos que, bueno, que salieron un poquito más adelante y que quizás quedaron como fuera un poco de su obra, ¿no? O de lo que se conocía de él, ¿no? Pero sobre todo era algo que decía un biógrafo de él, su biógrafo, Emilio Cotarello, ¿no? Que consideraba que algunos versos que se publicaron, sobre todo en los últimos tiempos, no eran dignos de él, porque claro, se le recordaba mucho más por el tema de las fábulas, y al final es un poco por lo que siempre se le nombra, ¿no? Lo que está claro que, bueno, al final tuvo siempre un propósito didáctico muy importante,
y que bueno, siempre estaba comprometido con el progreso y con la pedagogía y demás. O sea que nada, un autor desde luego para recordar siempre. Sí, y que además hoy en día todavía sigue vigente mucho de lo que escribió, y mucha gente de generaciones más pequeñas que nosotros pues están aprendiendo todavía, están conociendo a Tomás de Iriarte, y la verdad que eso después de tantos años, ¿no? Pues es un dato a destacar, ¿no? Sí, sabes que yo tenía, lo estuve buscando en casa pero no lo encontré, de cuando yo estudié en el Tomás de Iriarte. Recuerdo algo, ¿no? Recuerdo que en un mes de abril, por el libro, que como el 23 de abril se celebra el Día del Libro, nos regalaron a todos el libro de las fábulas literarias, y yo lo tenía guardado, pero yo no sé si entre tanta mudanza, de cuando me vine a vivir al norte, las veces que me he mudado y tal, yo creo que lo tengo. Lo que pasa es que, bueno, rebusqué en algunas cajas que tengo guardadas y no lo encontré, pero seguro que lo tengo. Me dio un montón de pena porque lo quería traer para que un poco lo vieran, bueno, porque ese libro tiene 30 años por lo menos, y seguro que lo tengo, pero no lo encontré. Lo puedes rescatar otro día. Otro día lo puedes rescatar. Y bueno, si quieren les traigo hay varias fábulas, pero por lo menos hay una muy cortita, que es la del gusano de la seda y la araña, y si quieren pues la leemos, ¿no? Un poco con... Perfecto. El gusano de seda y la araña, ¿no? ¿Cuál es la moraleja? La digo primero, ¿no? Que es que se ha de considerar la calidad de la obra y no el tiempo que se ha tardado en hacerla, ¿no? Las obras, ¿no? La obra en este caso. El gusano de seda y la araña. Trabajando un gusano su capullo, la araña que tejía a toda prisa, de esta suerte le habló con falsa risa, muy propia de su orgullo. ¿Qué dice de mi tela el señor gusano? Esta mañana la empecé temprano y ya estará acabada a mediodía. Mire qué sutil es, mire qué bella. El gusano con sorna respondía, usted tiene razón, así sale ella. Pues muy bonito, y además un hombre que nos queda cercano, desde los estudios de Radio Realejo, nacido en el municipio de Puerto la Cruz, en este Valle de la Orotava, y que tanto nombre pues ha dado también a muchos edificios, antes decías tú, los colegios, los institutos, los monumentos que tiene, y la verdad que las bibliotecas también, como en el caso del Puerto de la Cruz, que lleva su nombre, y que hoy pues ha sido elegido en este tiempo de radio de Pinceladas Literarias con la amiga y escritora Lupe Pérez, que vive aquí en este Valle de la Orotava. Pues Lupe, ya vamos mirando el reloj y vamos terminando, y no es que te eche, pero tenemos que seguir con el desarrollo del programa, pero sí, te invitamos para la próxima semana, que volveremos a abrir otra nueva página. Muchas gracias, que es un autor que da para tanto, o sea, tiene tanto y tan bonito y tan enriquecedor que se nos ha ido un poco el tiempo, pero bueno, valió la pena, gracias. Sí, y además lo podemos rescatar algún otro día con otras cosas y con otros contenidos, y cuando tú menos te lo esperas, aparecerá ese libro, Bueno, lo sigo buscando. Un abrazo y muchas gracias. Gracias a ustedes. La autora del libro Historias en Guerra, Lupe Pérez, escritora, en este programa de aquí de Magazine Norte en Pinceladas Literarias.